Debate Abierto. ¿Qué tal? Bienvenidos a Debate Abierto, el espacio de opinión de Telemedellín. Hace unas semanas en la sede del canal invitamos a los representantes de las diferentes campañas a la alcaldía para que asistieran a un sorteo y verificáramos qué fechas estarían ellos en debate abierto. Así se hizo, todas las campañas enviaron un representante y hemos venido teniendo unos especiales. Hoy estamos haciendo uno de los últimos especiales de esta primera fase hacia la alcaldía de Medellín y los resultados han sido más que positivos. Cumple el canal con su función pública, con su función de exaltar lo local y hoy les agradecemos a ustedes su compañía durante esta serie de especiales con los candidatos y los aspirantes a la alcaldía de Medellín. Y según el sorteo, para la noche de hoy le correspondió el turno al aspirante por el Centro Democrático a la alcaldía, Juan Carlos Vélez Uribe. Juan Carlos es abogado de la Universidad de Medellín, tiene especializaciones, ha sido concejal de la ciudad, edil, ha sido director de la Aeronáutica Civil, senador de la República y hoy está representando a un partido nuevo que tiene muy pocos meses, con un éxito grande el año anterior, pero con una pregunta, Juan Carlos, y agradeciéndole mucho su participación hoy en Debate Abierto. ¿Qué expectativas tiene el Centro Democrático en esta que es su prueba de fuego a nivel nacional? Pues Carlos Andrés, el Centro Democrático viene haciendo un trabajo por todo el país. Yo fui miembro de la dirección nacional del Centro Democrático hasta hace poco, tuve que renunciar por mi aspiración a la alcaldía, pero se está haciendo un trabajo juicioso por todo Colombia. El presidente Uribe está recorriendo el país, están haciendo unas convenciones regionales, vi las fotos de la última, por ejemplo en Boyacá, que fue bastante exitosa. Y es un partido pues, que obviamente va a tener su prueba de fuego en estas próximas elecciones, porque pues, aquí ya va a irrumpir en la política local, en la política regional, está muy consolidado en la política nacional, con su participación en el Congreso de la República, y yo espero que el partido pues, obtenga unos muy buenos resultados. Eso significa que muchos de los partidos que hoy tienen sus espacios en las regiones pues van a perderlos y el partido de Uribe, que es el Centro Democrático, pues va a llegar a ocupar muchos de esos espacios de poder. En el caso de Antioquia, por ejemplo, yo creo que los resultados para el Centro Democrático van a ser bastante buenos por lo que yo estoy sintiendo, por la organización que yo conozco, tanto en el departamento como en la ciudad de Medellín, y por los resultados electorales del año anterior que fueron muy buenos, tanto para el presidente Uribe como para Óscar Iván Zuluaga. Vamos a volver a la política dura en unos segundos, pero antes quiero empezar sobre su vida. ¿Por qué decide Juan Carlos Vélez llegar al servicio público? Juan Carlos es nieto de doña Eugenia Ángel de Vélez, que seguramente las personas de alguna edad hacia arriba sabrán cuál fue el papel destacado que tuvo doña Eugenia en la sociedad antioqueña, en la sociedad de mejoras públicas. Un dato solamente para que veamos la dimensión. Hoy los medellinenses disfrutamos los alumbrados públicos de diciembre gracias a una idea de doña Eugenia. Estuvo fuera del país, vio eso muy bonito por allá y llegó. Ella trabajó, pues, según me contaba mi abuela, siendo ella presidenta de la Sociedad de Mejoras Públicas, estuvo en Nueva York, vio los alumbrados de Nueva York y trajo esa idea para Medellín. Inicialmente comenzó en la playa y bueno, mire lo que ha pasado con Medellín. Bueno, y el servicio público, Juan Carlos, usted en su casa siempre vio servicio público a través de su abuela, como lo estamos diciendo. Mi abuela sí fue una persona muy dedicada a ayudarle no solamente a la ciudad a través de la Sociedad de Mejoras Públicas, sino también muy vinculada a la iglesia. Yo le vi ese compromiso y le conocí ese compromiso a ella con la sociedad. Yo recuerdo muy pequeño, por ejemplo, que yo la acompañaba a la cárcel de La Ladera el día de la Virgen de las Mercedes y ella hacía unas obras con los presos muy bonitas y los ayudaba mucho. Era una persona muy dedicada al servicio. Pero a mí casi que todo mi círculo me decía su camino no es la política, su camino no es el servicio social, sino su camino es ser empresario. A mí me formaron para ser empresario, todo mi círculo es de empresarios, mi familia es de empresarios. Yo no tengo políticos, digamos, como he sido yo
muy cercanos. Pero la política es una vocación. Yo no estoy haciendo política para conseguir dinero como según muchos otros lo hacen. Nadie puede decir que yo me he conseguido un peso o que yo le he ayudado a alguien a enriquecerse de cuenta de la política, porque yo la he asumido como un servicio. Sí. Toda mi vida lo he hecho como un servicio, y muchos dirán, pero ¿qué está diciendo un político que está dedicado a prestarle un servicio a la sociedad? Hombre, esa es la verdad. Y yo sería hoy una persona, digamos, desde el punto de vista económico, mucho más acomodada si yo me hubiera seguido el camino empresarial, pero como me fui por la política, pues los éxitos económicos que seguramente pudiera haber tenido en otros campos, no los he tenido en la política, porque yo en la política no he venido a hacer lo que de pronto algunos han hecho, que yo no he venido ni a robar ni a quedarme con plata del erario público, antes por el contrario, he puesto todo al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad que yo he representado cuando me ha elegido a corporaciones públicas, y la verdad es esa, yo lo hago más por vocación que por... Usted no ha tenido tiempo de pensar mucho en ser empresario, porque fue edil muy joven, empezó y tuvo 3 periodos como edil en la Comuna 14 en El Poblado, de ahí pasó al Consejo de Medellín, luego a la Aeronáutica Civil, Senado de la República y ahora a la Alcaldía de Medellín. Pero en esos intermedios, cuando usted termina un periodo y va a empezar el otro, su hermano es empresario, sus familiares son empresarios, ¿hay alguno que todavía lo seduce, le dice, deja eso de un lado y vení para acá, ayúdanos con lo nuestro? Mucho, mucho. Obviamente en estos intervalos, pues yo tengo pues unos negocios como los que puedo sobrevivir, afortunadamente. Pero siempre está por ahí sonando, y pues se van presentando oportunidades. De hecho, hace más o menos antes de que yo iniciara con este proceso, unos 7, 8 meses, una empresa de Bogotá me ofreció la gerencia con un sueldo muy bueno, muy bueno. Una empresa vinculada al sector aeronáutico por mi experiencia en la aeronáutica, y yo pues rechacé esa posibilidad porque yo quiero ser alcalde de Medellín, creo que tengo las condiciones para prestarle un gran servicio a la ciudad, y por eso ese tipo de tentaciones que por ahí permanentemente me van llegando, y yo sí he tratado de rechazarlas porque mi vocación en este momento y mi compromiso es ser alcalde, y yo no me puedo distraer en nada. Y la vocación define mucho la vida personal de una persona, la vida hacia futuro, pero ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué hay detrás de los políticos, los que al final terminan tomando las decisiones por mandato nuestro como ciudadanos de las cosas del día a día que nos afectan? ¿Cuánto vale la comida? ¿Cuánto vale el transporte en servicio público? ¿Qué piensa Juan Carlos Vélez dentro de su fuero personal de sí mismo, y qué piensa la gente que hay alrededor de Juan Carlos Vélez de su vida personal? El aspirante a la alcaldía, Juan Carlos Vélez, habla de cómo se conforma su familia y cómo ha sido su formación educativa. Mi nombre es Juan Carlos Vélez Uribe. Yo hice mi estudio de primaria y bachillerato en el Colegio Alemán de Medellín. Hice mi carrera en Derecho en la Universidad de Medellín y tengo una especialización en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario de Bogotá. También hice el CIDENAL o Curso Integral de Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela Superior de Guerra. Tengo un diplomado en Finanzas de la Universidad de AFIT y he estudiado diferentes idiomas como inglés, además del alemán, italiano y francés. Mi familia, hoy tengo solamente un hermano, mis padres ya fallecieron hace un tiempo. Estoy casado, mi esposa es abogada de la Universidad Bolivariana, tiene una maestría en la Universidad de los Andes de Bogotá, y tengo 2 hijos que están terminando en este momento el colegio. 2 niños, 2 jóvenes de 17 años, próximos a cumplir pues la mayoría de edad de este año. Y un hermano que actualmente es empresario y que poco se ha dedicado a la política. En mi familia
no hay políticos. En mi familia el único político he sido yo, y mi vocación de política viene más por ese interés que he tenido de mucho tiempo atrás de prestarle un servicio a la sociedad. En la política hay muchas tentaciones, y no solamente de corrupción, que ya hablamos, sino de crecer en la escala social. Las personas que hay al lado suyo le manifiestan permanentemente que regrese al sector empresarial, y usted dice que se quiere quedar en la política. ¿Alguna vez lo ha decepcionado la política para pensar, yo qué estoy haciendo aquí? La tengo más fácil al otro lado, Juan Carlos. Sí, Carlos Andrés, eso es muy frecuente, eso ocurre en muchas ocasiones, porque uno encuentra muchas personas que desafortunadamente no están en la política por vocación, sino mirando a ver cómo se enriquecen, cómo se benefician ellos mismos o cómo benefician a sus familias. He tenido muchos ataques en la política. Cuando yo estuve en la Aeronáutica Civil, yo di una lucha muy dura contra la corrupción, y eso me generó una cantidad de problemas. Muchos contratistas, cuando vieron que yo iba a acabar con esas mafias de contratación y había implementado una serie de procesos diferentes, pues se dedicaron a denunciarme en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría. Afortunadamente todo eso ha salido, pero eso siempre lo decepciona a uno, porque después de uno lograr unos éxitos, como en la aeronáutica, que yo la recibí con 120.000 millones de pesos de déficit y la entregué con 70.000 millones de superávit, y que la recibimos según Transparencia por Colombia en un puesto en la calificación que ellos hacen como una de las entidades más corruptas del país, y la entregamos como una de las con menos riesgo de corrupción, que fue un esfuerzo enorme que tuvimos que hacer al interior de la entidad para lograr ese propósito. Yo lo único que recibí fue una cartica de agradecimiento. Si hubiera estado en el sector público y yo hubiera dado esos resultados, pues tendría un sueldo muy bueno, y las bonificaciones y la serie de beneficios que yo hubiera obtenido, pues sería otra cosa. El problema es que uno, para hacer esas transformaciones en las entidades públicas, tiene que hacer un esfuerzo enorme de sacrificio personal, familiar, económico, y además de salud, porque eso también, esos esfuerzos, pues ese estrés constante, a mí me generó, por ejemplo, un problema de hipertensión, que lo tenía de familia, pero el trabajo en la Aeronáutica Civil me lo disparó. Hicimos una transformación en la entidad, y la verdad es que a uno lo decepciona como después, pocos días después, cuando yo salgo, todo eso que habíamos hecho nosotros, los sucesores, los que llegaron, no estoy hablando de este porque que está ahora sí es muy bueno, pero sí fueron desmontando todo lo que habíamos hecho. Yo lo veo como lo que le estaba pasando a Uribe. Yo creo que es algo parecido a lo que está sintiendo Uribe, que todo el esfuerzo que hizo por mejorar la seguridad del país, pues que de pronto el presidente Santos haya empezado a desmontar todo ese esfuerzo que se había hecho. Eso mismo lo sentí yo cuando salí de la Aeronáutica Civil, y esas son las decepciones que yo he tenido como funcionario público, y estas son algunas de las decepciones que yo he tenido en la política, de otras tantas, pues. Y al contrario, debe haber también muchas satisfacciones. Y a menor escala, usted fue edil muy joven, representante de la Comuna 14, es decir, tuvo la oportunidad de representar a la gente que vivía con ustedes, sus vecinos, los que conocía de mano. Luego fue concejal de la ciudad, y quedémonos todavía en Medellín. ¿Qué satisfacciones tuvo usted siendo edil primero y concejal de Medellín después? Mire, satisfacciones, cuando recorro los barrios de esta ciudad, me he encontrado con una cantidad de personas que yo le colaboré, le ayudé, sin buscar nada a cambio, que han salido espontáneamente a decirme: le voy a ayudar en su campaña, usted me ayudó con esto, usted hizo esto. En los barrios yo dejé mucha obra como concejal. Yo me dediqué a caminar todos los sábados, siendo yo concejal de Medellín, salí a recorrer los barrios, a hablar con los ciudadanos. Y por decir algo, en el sector de La Guadita, ahí en Enciso, logramos construir un puente, estos días que estuve por allá, después de un esfuerzo enorme, porque para entrar al barrio había que cruzar una cañada, y yo hice una gestión en el consejo, y el barrio se dio cuenta, y la satisfacción que yo sentí estos días que estuve en ese barrio, cómo me recibió la gente, cómo esa emoción que le dio, porque conoció que yo lo hice en ese momento sin buscar nada a cambio.
Y los resultados electorales, por ejemplo, míos cuando aspiré al Senado, yo no tenía burocracia, yo era una persona, porque yo realmente he hecho la política sin la burocracia, yo no he tenido cargos, yo no he sido como congresista o como concejal, que es que yo tenía un cargo, no, yo no he tenido burocracia. Y haber logrado la votación que obtuve en Medellín cuando aspiré al Senado, que fue la votación más alta del partido que estaba en ese momento, que era el partido de la U, sobre todo una votación de opinión en todas las comunas. Y me decía, no, es que en la Comuna 1 no votan por usted. Pues les cuento que yo saqué 600 votos en la Comuna 1 de opinión de personas que yo de alguna otra manera había contactado, con las que yo le había ayudado cuando yo había sido concejal, porque como concejal hice muchas cosas por esta ciudad y 15 años después recogemos los frutos. Por ejemplo, las escuelas musicales. La red de escuelas musicales, yo fui el creador de esa red de escuelas musicales, fui el ponente de los acuerdos de esas escuelas musicales. ¿En el Consejo? En el Consejo de Medellín. Fui también el ponente del primer acuerdo que generó las becas, las 100 primeras becas que entregó el municipio de Medellín a los mejores estudiantes y que hoy son 6.500 becas de empresas públicas que se crearon en el gobierno de Juan Gómez Martínez. Así es. Que siendo yo concejal de Medellín. Entonces hay una cantidad de realizaciones. Ahora que estuve, por ejemplo, de la minorista, el que generó la condición para que la cooperativa de comerciantes pudiera administrar la minorista, fuimos nosotros, cuando yo fui ponente, coordinador de ponentes del acuerdo municipal que creó las empresas varias, la nueva empresa industrial y comercial de empresas varias, y cuando a través de un señor Alirio Arcila, que en paz descanse, que murió en el accidente de Juan Luis Londoño y que, miren las coincidencias de la vida, me tocó a mí encontrarlo, yo siendo director de Aeronáutica Civil, con él constituimos Comerca, ayudamos a crear a Comerca, y hoy en día la minorista que le daba 1.500 millones de pesos en el año 1997 de pérdidas al municipio de Medellín, hoy le genera muchas utilidades, y así ocurrió con las otras plazas de mercado. Por ejemplo, esos son de los casos que yo encuentro 15 o 20 años después, que regreso en este proceso de ser candidato a la alcaldía, que los resultados de ese esfuerzo que se hizo en ese momento, pues eso están viendo, y esas son las satisfacciones que yo encuentro el día a día en la ciudad. Con Juan Carlos Vélez se conjuga algo bien particular, interesante de mirar. Juan Carlos Vélez empezó su política dentro de lo muy local. Antes de ser concejal fue representante de una de las 16 comunas que tiene Medellín, luego dio el salto nacional y luego ahora toma la decisión de regresar a Medellín. ¿Qué le aporta haber sido un funcionario destacado como lo fue? Y en eso tengo que decirlo, yo fui testigo directo, tuve el honor de trabajar con Juan Carlos en la Aeronáutica Civil por invitación suya, y fui testigo de lo que logró hacer allá en la Aerocivil y posteriormente su paso al Senado. ¿Qué le aporta todo este engranaje nacional a una persona que quiere volver a su ciudad a gobernarla? Vamos a seguir hablando con Juan Carlos Vélez Uribe, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Medellín, en unos segundos. El compromiso. En la creación y fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad, enmarcada en la modernización de la administración municipal. El hecho. En este gobierno se ha hecho la mayor inversión de la historia en tecnología, equipos y 411 cuadrantes para mejorar la seguridad y proteger la vida. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. En esta emisión de Contraseña, queremos invitarlos a hacer un recorrido por la cuenca del río Aburrá, para reflexionar sobre el uso y el abuso que hacemos de él. Esto es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bienvenidos a Escrutinio. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Venga, qué pena con ustedes, muchachos. Director, para decirle la verdad, a mí no me parece interesante hablar de política. Entonces, ¿eso quiere decir que no quieres ser parte del destino de nuestro país? Sí, pero es que podemos hablar de otras cosas. La política siempre es lo mismo, qué pereza. La política no es para unos pocos privilegiados. Realmente es algo que nos compete a todos. Y este 25 de octubre de 2015 se elegirán autoridades locales de cada departamento. Y en Antioquia será de la siguiente forma: un gobernador, 125 alcaldes, 26 diputados, 1.395 concejales, 21 en Medellín. Ediles son 146 para 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. Pero es que siempre quedan los mismos. Los malos gobiernos son el resultado de los buenos ciudadanos que no salen a votar. Está bien, puede que tengas razón. ¿Me das otra oportunidad? ¿Volvemos a comenzar? Claro que sí. ¿Preparados? Bien. Bienvenidos a Escrutinio. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. Regresamos y estamos hablando con Juan Carlos Vélez Uribe, aspirante del Centro Democrático a la alcaldía de Medellín. Usted fue senador de la República durante dos periodos que le permitieron conocer el país profundamente. Estuvo además en una comisión, podría decirse la más importante del Congreso, que es la Comisión Primera, la que ve todas las grandes reformas al Estado. ¿Qué de eso nacional usted diría yo voy a llevar a Medellín en la eventualidad de que los medellinenses lo elijan como alcalde el 25 de octubre? Bueno, principalmente el tema de la seguridad. Yo fui el senador de la seguridad ciudadana, así me calificaron en el Congreso varios de los colegas, y en esa época yo militaba en el partido de la U, que era el partido de Uribe, hoy ya no lo es, hoy es el Centro Democrático, y lideré muchos temas relacionados con seguridad ciudadana. Por ejemplo, fui ponente de la Ley de Seguridad Ciudadana, fui autor de varios proyectos, por ejemplo, el deporte ilegal de armas blancas. Fui autor del proyecto, un proyecto que quedó ahí, que no se pudo aprobar en el Senado, no en la Cámara, pero que yo insisto que es importante continuar con él, y es para sancionar a los que venden licor adulterado y que respondan penalmente por las consecuencias y los daños que le ocasionan a las personas. Por ejemplo, si una persona toma unos aguardientes en una tienda y esa persona fallece porque ese licor era adulterado, que también el dueño de la tienda responda, porque muchas veces ellos compran el licor adulterado a sabiendas de que ese licor es adulterado. Entonces, esa responsabilidad penal también deben asumirla de alguna manera los tenderos. Eso no es ley, eso no pasa. No, eso no es ley, eso no es ley. Y todo sale porque un chef, un cocinero, sí, chef de un restaurante muy importante de la ciudad, estando en Bello, salió de su casa hacia el restaurante a trabajar un sábado y se tomó 2 aguardientes y se murió. Y entonces se preguntó, bueno, y le vendieron 2 aguardientes malos, ¿y por qué adulterados? ¿Y por qué no responde también el dueño del negocio? Fui el que ayudó, por ejemplo, a aumentar las penas para los ataques con ácido a las mujeres. Yo fui ponente de esa ley que existe hoy, que ahora quieren aumentarle las penas. Estoy de acuerdo con eso, pero yo logré que se aumentaran al doble de lo que habían propuesto en su momento. Hubo mucha oposición para que pues, se lograra ese propósito, pero en general yo trabajé mucho el tema de seguridad en el Senado, y hay muchas de las normas hoy que tienen que ver con seguridad que son producto de mi trabajo. Por ejemplo, yo fui coautor de la ley que en este momento rige y que ha sido exitosa, de conductores embriagados, y eso es uno de los ejemplos de los resultados nuestros, de la gestión nuestra en el Congreso de la República. Ya vamos a hablar de cómo articular eso con el programa de la alcaldía. En el siguiente bloque vamos a hablar de las propuestas de Juan Carlos Vélez como aspirante a la alcaldía. Usted ahora hace la claridad, o hizo la claridad, que fue parte del partido de la U, que era el partido del expresidente Uribe, y en el primer periodo del presidente Santos usted fue el único congresista uribista que tuvo no solamente el Senado, sino Senado y Cámara de Representantes. Era un referente nacional para los medios. Si querían hablar con un congresista uribista, tenía que ser Juan Carlos Vélez. ¿Recibió presiones usted, Juan Carlos, del gobierno del presidente Santos para
pasarse de bando, decidió quedarse con Uribe por la cercanía que tenía, había sido funcionario de él, pero ¿fue fácil? No, fue muy difícil, Carlos Andrés, porque es que, a ver, mi cercanía con Uribe, pues en primer lugar, yo fui miembro de su gobierno y yo soy agradecido y respeto a las personas que de alguna manera confiaron en mí. Yo, por ejemplo, a mí me ha quedado muy difícil aceptar que algunas personas que fueron funcionarios del gobierno del presidente Uribe hoy sean uno de sus principales enemigos. Me parece que eso no debe ser así. Esa es mi forma de ver las cosas. Otros dirán, bueno, uno puede hacer lo que quiera en la vida y yo respeto también esas posiciones. Pero es que mi identidad con el presidente Uribe es más que todo de principios. O sea, yo muchas veces cuando yo estaba en el Senado, yo decía una cosa y el presidente Uribe decía otra cosa en otra parte y era exactamente lo mismo. O sea, nosotros tenemos una identidad de principios y defendemos temas y principios muy parecidos. Por ejemplo, en la ley de víctimas fue donde yo tuve una de las principales discusiones con el presidente Santos, pero no fue una discusión a través de los medios, fue una discusión directa en el propio Palacio Nariño, en una reunión de bancada del partido de la U con el presidente Santos, donde yo fijé mi posición y que yo dije, yo no estoy de acuerdo que nosotros pongamos al mismo nivel a los representantes de las fuerzas militares y a los guerrilleros o los terroristas. Y ahí empezaron las dificultades. La ley de víctimas, obviamente yo aprobé la ley de víctimas, le hice muchos reparos, logramos sacar adelante cosas importantes, porque tampoco pues yo era un tipo allá recalcitrante que me oponía a todo, como uno veía los del pueblo allá opuestos casi que a todo. No, yo aprobé muchas leyes del gobierno, lo que era bueno lo aprobaba. Como lo hace el Centro Democrático ahora también, sí, en el Senado y en Cámara. Es que a uno lo eligen para aprobar las cosas buenas también, y el gobierno también, y Santos tenía leyes buenas. Por ejemplo, la ley del primer empleo, yo la defendí mucho, pues ¿cómo me voy a poner yo una ley buena como esa, que ya no está rigiendo, pero fue una buena ley? Pero también tuve discrepancias. En el marco legal para la paz, yo tuve unas discrepancias profundas. Yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, con que se les perdonara el delito de narcotráfico a los guerrilleros de las FARC, o yo no estaba de acuerdo con que quien había cometido delitos de lesa humanidad pues no se sancionara penalmente. O sea, había unas discrepancias, digamos, de carácter de pronto ideológico con el presidente Santos, que eran muy similares mis posiciones a las del presidente Uribe, y entonces pues mi cercanía es principalmente por el tema de principios. Defendemos lo mismo el presidente Uribe. Pero muchos críticos de esa relación hoy de Uribe y Santos dicen que lo que tiene Uribe hoy frente a Santos es una animadversión personal. Inclusive el Polo Democrático, el senador Jorge Robledo dice, los verdaderos opositores son los del Polo Democrático, porque el Centro Democrático y la Unidad Nacional son exactamente lo mismo, y que la gran diferencia es personal. ¿Usted qué posición tiene frente a esos analistas que dicen que Uribe se opone al gobierno de Santos por lo que muchos llaman traición del presidente Santos Uribe y lo que otros dicen el sello personal del gobierno del presidente Santos, que lo tuvo desde el 7 de agosto del año 2010? Mire, por ejemplo, hay unas posiciones, yo encontré que el presidente Santos fue cambiando sus posiciones en muchas cosas. Frente al tema de la guerrilla, nosotros creíamos que había que continuar con la política de seguridad democrática, y el presidente Santos la fue desmontando a tal punto que hoy ya no existe. Entonces, hoy ya no hay red de cooperantes, ya no hay red de informantes, y por eso la guerrilla hoy está haciendo lo que le da la gana. Y por eso estamos en lo que estamos hoy. Yo, discrepancias, por ejemplo, con el tema de la legalización de la droga. Hombre, yo soy de la tesis, no de la legalización ni de la plena prohibición. El que quiera consumir droga, que se vaya para allá, para su casa, y lo haga, o en un solar, pero que no lo haga, por ejemplo, en los parques públicos. O sea, en esta ciudad, por ejemplo, los parques invadidos de viciosos, la gente consumiendo droga en los parques, y los que menos la utilizan son los niños y las familias. Y hoy usted va al Parque de Bolívar y va al Parque San Antonio, y allá la gente consume a sus anchas droga, porque estamos mandando un mensaje al gobierno nacional que vamos a legalizar la droga y que la droga ya no es mala. Pues yo soy padre de familia. A mí cuando me dicen que la droga no es mala, yo digo, yo no sé en qué país viven, pero yo no quiero que mis hijos de ninguna manera consuman droga. O es que los padres de familia quieren que sus hijos consuman droga. Yo no creo que estemos de acuerdo con eso. Hay que educarlos para que no consuman droga. Por eso yo estoy de acuerdo
no con la privatización, no con la prohibición, perdón, no con la prohibición total, no con la legalización, pero sí con una estrategia de prevención. Entonces, si el gobierno, en vez de mandar un mensaje de que va a legalizar la droga, manda un mensaje de que hay que prevenir el consumo de estupefacientes, ese es el mensaje acertado. Entonces hay unas discrepancias, digamos, esa es una, por ejemplo, cuando el gobierno del presidente Santos habla de la legalización y empieza a dar los primeros pasos, donde manda unos mensajes equívocos diciendo prácticamente que la droga no es mala, que consumir droga no hace daño para el cuerpo, que eso es muy normal, que eso es como el cigarrillo, que es como el trago, como el licor, y que entonces pues vamos para un proceso de legalización. Ahí tenemos discrepancias. Yo soy padre de familia y veo las cosas muy diferentes. Puede que él sea padre de familia también, pero sus hijos son muy grandes. Los míos son adolescentes que están en una etapa crítica de su vida y que yo quisiera que no cayeran en el mundo de las drogas. Ya hemos hablado en unos brochazos grandes y hemos profundizado en algunas cosas sobre la vida profesional de Juan Carlos Vélez Uribe, pero ¿quién es él en este mundo profesional? Vamos a ver una nota donde él mismo nos habla sobre esa trayectoria profesional que ha tenido en la política y expectativas que puede llegar frente a una decisión importante que tomarían los medellinenses de favorecerlo el 25 de octubre si se convierte en el próximo alcalde de Medellín. ¿Cómo y por qué llega a la política? Yo comencé hace mucho tiempo, recién había cumplido yo la mayoría de edad, colaborando en la campaña de Álvaro Gómez Hurtado. Recuerdo que tuve la oportunidad en su momento, en el año 86, de echarme un discurso en el Parque de Berrío. En esa época eso era algo que pocos lo podían hacer, en representación de las juventudes. Fui miembro del Comando de Juventudes del Partido Conservador, luego fui miembro del directorio departamental, posteriormente estuve en la una junta administrativa local durante 3 periodos consecutivos, hasta el año 94, cuando fui elegido como concejal de la ciudad de Medellín. Posteriormente me reelegí con el apoyo pues, de los ciudadanos. En esa época estábamos en el Partido Conservador. De ahí fui nombrado en el año 2001 como director nacional de la Aeronáutica Civil. Me desempeñé en ese cargo durante 4 años, más o menos hasta marzo del 2005, que renuncié para aspirar al Senado de la República por haber llegado datos de otros municipios a última hora. Pues a las 12 de la noche me sacaron del Congreso. Logré ser senador hasta las 12 de la noche de ese día. Desafortunadamente quedé en los primeros puestos del partido de la U, pero posteriormente, a los 8 meses, entré al Senado de la República. Mientras tanto, fui nombrado como presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, y renuncié a este cargo para llegar al Senado de la República el 1 de mayo del año 2007. Estuve entonces en ese periodo donde logré reelegirme para terminar entonces en el año 2014 como senador de la República. E igualmente he hecho parte de la Dirección Nacional del Centro Democrático y fui en el año 2013 uno de los 5 precandidatos presidenciales que tuvo el partido, en compañía de Oscar Iván Zuluaga, Francisco Santos, Luis Alfredo Ramos y Carlos Holmes Trujillo. Como lo decía Juan Carlos en este último video, en esta última nota, él hizo parte de esa dirección nacional y después se convirtió en jefe de debate de la campaña presidencial. ¿Qué lecciones les deja a ustedes tener un logotipo exitoso que la gente ya identifica con el expresidente Uribe? Al principio querían poner una foto, no les permitieron hacerlo, pero fue un logotipo que eligió 20 senadores y 19 representantes a la Cámara. Bueno, el posicionamiento del Centro Democrático todavía le falta más, porque hay personas que todavía siguen confundiendo el partido de la U como el partido del presidente Uribe.
Pero yo creo que ya gran parte del país sabe que ese es el partido del presidente Uribe, el Centro Democrático, así lo están identificando y es una marca hoy que tiene un valor muy significativo y más aún por las circunstancias por las cuales atraviesa el país. Hay un gran interés en respaldar al presidente Uribe por sus posiciones con respecto al tema de la paz, que hoy se volvió fundamental y un protagonista principal de todo este proceso de paz, de un momento a otro con su propuesta que es, digamos, la más acertada, porque así fue reconocido no solamente por varios opinadores nacionales, sino por parte de la comunidad internacional, pues hoy hace que el presidente Uribe esté muy fortalecido y esto yo creo que nos va a ayudar mucho para el proceso que se avecina. La gente votó en marzo del año pasado por Uribe para el Senado de la República, es decir, cuando les entregaban el tarjetón y el lapicero sabían que estaban eligiendo a Uribe. Este año no va a ser así, este año la gente no va a votar por Uribe y existe la experiencia del año 2011 en las últimas elecciones locales en las que Uribe también respaldaba candidatos a algunas alcaldías en el país y no fueron exitosas. ¿Por qué hay esperanza todavía en ustedes en que la gente sí vaya a coger hoy estas candidaturas del Centro Democrático como las candidaturas de Uribe? Bueno, son varias cosas. Lo primero es que el año pasado votaron por Uribe al Senado, pero no por Uribe a la Cámara. Y la votación, por ejemplo, en Medellín a la Cámara de Representantes fue de 180.000 votos, que fue por la Cámara, no por Uribe. Uribe no hacía parte de la lista de la Cámara, que logró 6 representantes a la Cámara en Antioquia. En esta ocasión nosotros representamos también algo que la ciudad está pidiendo y está reclamando, que es la seguridad. El partido político que representa la seguridad es el Centro Democrático. Para el ciudadano común, Uribe es seguridad y el candidato a la alcaldía de Uribe, que tiene esa propuesta de seguridad avalado por el Centro Democrático, pues eso ayuda a fortalecer mucho más esta propuesta. Porque hace 4 años no se dieron, digamos, las cosas con los candidatos de Uribe, pues no se lograron resultados, digamos, en Antioquia, pero no solamente, pues si lo miramos desde el punto de vista de la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, pues digamos no se logró lo que se quería. Había unos candidatos también muy fuertes que hay que reconocerles su trayectoria, pero en el departamento de Antioquia en muchas partes se presentaron casos como el de Apartadó, cuando el candidato de Uribe no tenía la mayor opción y de un momento a otro salió elegido. Y así ocurrió con el candidato de Pereira, y así ocurrió con el candidato de Villavicencio, y en muchas partes del país ese fenómeno se presentó. Nosotros creemos que esta ciudad hoy es más uribista que hace 4 años, por las elecciones anteriores, porque el presidente Uribe tiene una gran acogida en la ciudad. Las encuestas de opinión, los resultados de favorabilidad son altísimos, y yo lo siento cuando salgo a la calle, cuando recorro la ciudad y me presento como el candidato de Uribe a la alcaldía y el candidato del Centro Democrático, porque el candidato de la seguridad, pues inmediatamente las personas nos reciben con mucho entusiasmo. Yo siento una aceptación impresionante cuando entregamos los volantes, la información de mi hoja de vida, hablamos con las personas. Yo he hecho una campaña muchas veces y yo nunca de verdad había sentido tanta aceptación. Es decir, las personas que le rechazan a uno el saludo son muy poquiticas. No ocurre de igual manera con los otros candidatos, según me cuentan las personas que están cercanas a esas campañas. No ocurría en el pasado, quienes hicieron parte de otras campañas. Entonces yo siento un respaldo grande por el presidente Uribe, y apenas salgamos a recorrer la ciudad con él, porque él me va a acompañar y va a estar conmigo diciéndole a los medellinenses: este es el candidato del Centro Democrático, el candidato de Uribe, el candidato de la seguridad. Estamos hablando con Juan Carlos Vélez Uribe, aspirante a la alcaldía de Medellín por el Partido Centro Democrático. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y al volver nos va a contar cuáles son sus propuestas por las que él quiere que los medellinenses lo elijan como el sucesor de Aníbal Gaviria. El compromiso. Nos comprometemos con la construcción del tranvía de Ayacucho y los 2 metrocables proyectados
así como la plena operación y terminación de Metroplus. El hecho. El tranvía de Ayacucho, 3 nuevos metrocables y nuevas estaciones y troncales de Metroplus son ya una realidad gracias a este gobierno y su compromiso con la movilidad sostenible. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. ¿Aló? Sí, con Cristiano Ronaldo. ¿Qué pues, caribonisto? Con Suso, el Paspi. Sí, de aquí, de Colombia. Es que ve, el domingo a las 8 de la noche vamos a volver con The Suso Show en Telemedellín. Entonces, para ver si vos sos el invitado. Tranquilo mío, que yo a Kevin Roldán no se lo tengo por ahí para que no le tomen fotos. ¡Ey, vení pues, hombre! ¿No vas a venir o qué? ¿Te vas a llamar pues? ¿Te vas a llamar? No, Cristiano. Todo bien, no, era un gritico ahí como de hincha furibundo. Pero yo soy muy hincha de usted. Usted es más calidoso que Messi, Cristiano. Usted es más calidoso que Messi. Así, como usted hace. ¿Qué es lo que es usted? R7. ¿Cómo es la cosa? Bueno, no, usted es el mejor. Don Cristiano, lo espero para aquí. ¿Que no? ¡Llenaste! ¡Tronco! Otro tronco que se me quitó. Ya, se me cayó la llamada de todo. No, ¿qué es? Espero pase. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué angustia! ¿Le gustaría saber qué piensan los mejores estrategas políticos de América? ¿Claves para una campaña exitosa? Llega el Encuentro Internacional de Estrategia Política, Campañas Electorales Efectivas, el próximo 16 de julio en Plaza Mayor, Medellín, a las 8 de la mañana. Organizan CAEP, Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Apoyan Plaza Mayor, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Cooperativa de Colombia, con el respaldo de Telemedellín y el Hotel San Fernando Plaza Medellín. Entrada gratuita, cupo limitado con previa inscripción llamando al 311-0775 y en www.caep.co. En Telemedellín estamos nominados a los premios TAL y puedes votar por nosotros. Es muy fácil. Primero, desde tu computador ingresa a Facebook y dale me gusta a la página de los premios TAL. Segundo, busca la categoría Mejor Programa Periodístico. Tercero, vota por Space, el colapso de la ética. Y listo, ya votaste para que Telemedellín esté entre los mejores de Latinoamérica. Este sábado, la Viejoteca se viste de gala. La Viejoteca de Telemedellín, sábado 9 de la noche, con unos invitados musicales extraordinarios. Lavillos Caracas Boy, la original desde Venezuela para la Viejoteca de Telemedellín, para recordar a Cheo García, a Mema Morales, al maestro Pillo Prometa, para bailar con Juanita Bonita, para recordar el tema a Medellín, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente cuánto los quiero, carajo. El Parque del Artista, ubicado en Itagüí, está siendo transformado en espacio público de calidad para la recreación y el encuentro de los habitantes de este municipio. Escenarios deportivos y culturales, la intervención de la quebrada Doña María y la conservación de la escultura El Reto son algunos detalles que hacen parte de la obra. Regresamos y está con nosotros Juan Carlos Vélez Uribe, aspirante del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín. La gran propuesta de ustedes es la seguridad ciudadana. ¿Cómo llevarla a cabo? ¿Cómo desarticular estas bandas criminales que están en la ciudad? ¿Y cómo evitar, Juan Carlos, sobre todo, que a la firma de un acuerdo de paz con las FARC, en el momento que sea, no ocurra lo mismo que ya ocurrió con el proceso de paz de los paramilitares, que algunos hicieron caso, se reintegraron a la vida civil y otros se dedicaron a hacer bandas criminales y a venirse a las ciudades? Bueno,
La propuesta nuestra yo la resumo en el eslogan del Centro Democrático, que es mano firme y corazón grande. Mano firme con la seguridad y corazón grande con la educación y el empleo. Tampoco pues somos el candidato pues que viene aquí a arrasar con todo, no, venimos con una política y una estrategia de seguridad muy juiciosa, muy estudiada y consideramos que es muy eficaz. Seguridad democrática. Seguridad democrática es una estrategia que empleó el presidente Uribe en su gobierno, que no es un enunciado. La seguridad democrática es una estrategia que comprende los grupos de cooperantes, las redes de apoyo, las redes de informantes, un programa de comprometer más a la comunidad con el tema de seguridad. La otra parte de la estrategia es la inversión grande en tecnología. Nosotros necesitamos comprar cámaras, por ejemplo, con identificación facial, cámaras que produzcan alertas, como por ejemplo en Chicago, que 23 policías controlan 3.000 cámaras. En Medellín tenemos a duras penas 700 y pico cámaras de diferentes tecnologías, unas análogas, otras digitales, que las controlan unos tantos policías, pero que a la hora de la verdad no sirven para vigilar, sino para judicializar. Hay que hacer inversiones de pronto en algunos tipos, de pronto en un dron, unos aviones no tripulados, para eventos específicos en la ciudad, convenios con la Fuerza Aérea para que esos aviones nos ayuden a cuidar, por ejemplo, partidos de fútbol, nos ayuden a cuidar visitas de personalidades importantes, etc. Y la recuperación de nuestra fuerza pública, nuestros policías. A nuestros policías, yo quiero a los policías. Y yo creo que tenemos que volver a creer en ellos y lograr recuperar la confianza que se ha perdido en la ciudad. Y para ello tenemos una propuesta como en la época de Uribe, cuando los policías se comprometieron a ayudar con la seguridad, los soldados ayudaron con la seguridad del país y el país empezó a quererlos, a aceptarlos. Hoy en Medellín no hay tanta cercanía a la comunidad hacia los policías, entonces tenemos un programa de estímulos, programas de vivienda para los policías, convenios con el Fondo de Vivienda de la Caja de Vivienda de la Policía Nacional, estímulos a través de becas de empresas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, si logramos desarrollar esas tres tareas, esas tres estrategias de una manera integral, la seguridad la vamos a lograr. Y está el tema del centro. El centro para mí va a ser una de las principales tareas, que la recuperación del centro va a ser una de las principales tareas en las cuales yo me voy a empeñar, y es cómo recuperamos la seguridad. Y la seguridad del centro la vamos a recuperar con 50 policías de civil, con un programa de vigilancia a través de la red de apoyo de los comerciantes, de los taxistas, de las personas de bien que nos van a colaborar en ese sentido, una inversión en tecnología, más cámaras, más una política para manejar la problemática del habitante de calle. Entonces, recuperar la seguridad del centro, más una propuesta de lograr que los habitantes regresen, los ciudadanos vuelvan a vivir al centro de la ciudad, con una política de estímulos tributarios, con una recuperación de los 3 parques más importantes del centro de Medellín, como son el Parque San Antonio, el Parque Berrío, el Parque Bolívar, y un plan también de peatonalización de algunos sectores. Vamos a lograr la recuperación del centro, y de esa manera recuperamos el punto más álgido en materia de seguridad de la ciudad, que tiene hoy 167 muertos por cada 100.000 habitantes, que si nosotros lo miramos desde esa perspectiva, se convierte en uno de los 5 sitios más peligrosos del mundo, es el centro de Medellín, basado en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, muy parecido al de la ciudad más peligrosa del mundo, que es San Pedro Sula en Honduras, que está en 172 muertos, homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, esa estrategia de seguridad va a producir sus resultados. Yo me la voy a jugar por la seguridad de Medellín, y para ello también necesitamos implementar una serie de estrategias en materia de educación, en materia de empleo, y para educación proponemos 2 cosas básicas. Primero, la jornada única escolar. Esa ha sido nuestra propuesta desde el principio, fue la propuesta de Oscar Iván Zuluaga, es una propuesta del Centro Democrático que consideramos fundamental para recuperar la calidad en la educación, o para mejorar la calidad en la educación. Déjeme, yo le interpelo ahí antes de que nos vayamos a la educación. Usted decía en seguridad activar una red de informantes. En la práctica, ¿cómo funciona eso? A ver, las redes de apoyo funcionan de la siguiente manera. Hoy en día un ciudadano quiere informar de un hecho delictivo,
tiene que hacerlo a través del 123 y eso toma su tiempo mientras le contestan, mientras lo identifican y mientras narra los hechos, pues ya el suceso ya pasó. La red de apoyo es una comunicación inmediata, directa con un policía que conoce a la persona, que sabe quién es y que cuando lo llama una persona sabe que esa información que le está dando es cierta. Entonces, si un comerciante en el centro ve que se está presentando un atraco al frente de su negocio, a través de su teléfono celular, con una aplicación que es parecida a una Avantel, inmediatamente se comunica con el policía y el policía puede reaccionar de manera inmediata o puede llamar a un policía vecino para que a esas personas que están cometiendo ese atraco las puedan capturar rápidamente. Es una forma de acelerar la reacción de la policía, que hoy es muy difícil, hoy es muy complicado porque la información no fluye bien. Entonces, si mejoramos el flujo de información, lograremos que la policía sea mucho más eficaz en combatir el delito. ¿Y esos van a ser personas seleccionadas que van a tener esas redes, esos especies de Avantel que se van a poner? No, personas que van voluntariamente a colaborar. Entonces, los taxistas, por ejemplo, si nosotros logramos que 3.000 o 4.000 taxistas nos ayuden con información de la ciudad y que estén permanentemente vigilando la ciudad, nosotros no le vamos a pedir que lleven un arma ni que sean policías, no, den información. Es que si nosotros tenemos informantes por toda la ciudad, logramos hacer lo que lo ha logrado Suiza. Suiza no tiene muchos policías, tienes informantes. Todos los ciudadanos en Suiza son informantes. En Israel todos son informantes, en muchas ciudades de Europa son informantes, en los Estados Unidos son informantes. Entonces, cuando el delincuente va viendo que hay información, que la gente está dando información y que las autoridades tienen acceso a esa información, porque también tenemos mecanismos, por ejemplo, a través de redes sociales o a través de internet, conservando el anonimato para que las personas puedan dar información sobre hechos delictivos de la ciudad. A eso iba cuando usted dice conservando el anonimato, porque poniéndome en el lugar del abogado del diablo, ¿qué seguridad va a tener una persona que pertenezca a esta red de informantes si los criminales empiezan a identificarla? ¿Cómo hacer para que no sean carne de cañón ellos de los que ejercen la delincuencia? No, porque es que la red de apoyo, que la comunicación es solamente entre la persona y el policía, y es solamente información. Hay una persona sospechosa, hay un atraco que se está presentando en tal parte, hay un carro parqueado en un sitio muy extraño, es información general que le sirve a las autoridades para poder reaccionar. Ahora muchos dirán, es que la policía no hace nada. No, nosotros vamos a ponerle a la policía porque conocemos la idiosincrasia, yo fui soldado, yo presté servicio militar, he tenido una experiencia con la fuerza pública de muchos años y yo sé que la policía a nosotros sí nos va a ayudar. Nos va a ayudar la policía, porque nosotros vamos a trabajar con la policía, nosotros no vamos a trabajar con grupos ilegales y me parece que lo peor que le está pasando a Medellín hoy es que la gente se está relajando mucho en materia de seguridad porque está sintiéndose segura en sus barrios, pero está sintiéndose segura en sus barrios porque hay unos ilegales, unos delincuentes, unas personas al margen de la ley que están prestando, entre comillas, esa seguridad y se paga por esa seguridad, que aquí la gente dice, no, es que eso no es vacuna, eso es cuota de seguridad, no, eso se llama vacuna o extorsión. Si usted no paga, le pasa algo, o lo roban o lo maltratan. Si usted deja el carro en la calle y no paga la vacuna, entonces a usted al otro día le amanece el carro rayado, le amanece con las llantas pinchadas o le amanece con los vidrios quebrados. Entonces, hay que trabajar es con quien debe ser, la Policía Nacional. Y yo voy a trabajar con los policías y voy a trabajar con las personas que de acuerdo a la Constitución y la ley son los encargados de la seguridad. Usted hablaba del otro componente de la seguridad que es la educación. ¿Cómo se va a fortalecer? Nos empezaba a contar cuando lo interrumpí sobre la jornada única escolar. Jornada única escolar, nuestra propuesta es lograr que todos los niños, los 305.000 estudiantes de los colegios públicos de Medellín puedan ir no menos de 8 horas al colegio. Estamos pensando en unas jornadas que comiencen a las 7 de la mañana, terminan a las 3 de la tarde o 8 de la mañana a 4 de la tarde, con almuerzo incluido, porque tenemos que dar el almuerzo, formación cultural, deportiva y en competencias laborales, la haremos a través de, por ejemplo, las ligas de deportes para que nos ayuden en la formación deportiva, o algunas ONGs de la parte cultural como la Filarmónica, el Prolírica, el ballet folclórico, etcétera, etcétera, que nos ayuden en la parte de formación cultural, y en competencias laborales convenios con el SENA o convenios con el ITM o convenios con algunas otras entidades y de pronto alguna virtualidad también, para que los jóvenes cuando terminen su secundaria, su bachillerato, sepan de algún arte, alguna técnica, algún oficio. Y la segunda propuesta en materia de educación es la Universidad Virtual para Medellín.
nosotros tenemos que darle opción a los jóvenes de llegar a la universidad, pero no vamos a crear la universidad, vamos a facilitar y vamos a darle la posibilidad para que los jóvenes de la ciudad puedan, a través de universidades virtuales que existen en muchas partes del mundo y en Colombia y en Medellín, puedan lograr formarse. Nosotros podemos generar tantos cupos, crear tantos cupos en educación virtual en la ciudad de un año a otro, como hoy ofrece la Universidad de Antioquia. Y lo que yo planteo es que es formación virtual con universidades de Medellín, universidades de la región, por ejemplo, la Universidad Católica del Norte, que tiene sede en Santa Rosa de Osos, ha hecho una labor espectacular en materia de formación virtual, y por qué no también con universidades de otros países. ¿Qué tal uno decir que hay 500 jóvenes de Medellín estudiando en una universidad mexicana? O 500 jóvenes de Medellín estudiando en una universidad de Argentina. Con diploma de esas con universidades. diploma de esas universidades. Y eso no nos cuesta mucho. Y la diferencia, Carlos Andrés, tuya y mía con estos jóvenes, es que estos han crecido la virtualidad. Su vida gira en torno a la virtualidad, sus juegos giran en torno a la virtualidad, su recreación, su comunicación. Entonces es muy fácil involucrarlos en el proceso de formación virtual. A nosotros nos queda más difícil, a ellos no. Entonces, mirando el Medellín del futuro, démosle esa posibilidad a estos jóvenes. Y lo otro es el empleo. Hay que hacer a Medellín una ciudad competitiva. Eso suena muy raro cuando se lo tocamos a la gente, el común, competitiva. No, pongámoslo en términos sencillos, hacer que Medellín sea una ciudad amable para el empresario. Entonces, empresario es el microempresario, empresario es una peluquería, peluquero es un empresario, el dueño de una tienda es un empresario, el taxista es un empresario, hasta el dueño de una fábrica de 500 trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que generar condiciones en Medellín para que haya empresa, y cuando hay empresa, hay empleo. Nosotros no podemos seguir pensando que el gran generador de empleo va a ser el Estado, porque muchos dicen, no, muy fácil, yo genero empleo acá, creo empleo acá, hago obras de infraestructura, entonces eso genera empleo, pero eso es plata que sale de las cuentas del Estado. ¿Y de dónde viene la plata del Estado? De los impuestos. Y si no hay empleo y si no hay inversión, no hay impuestos. Entonces no hay con qué hacer las obras. Entonces lo importante aquí es incentivar mucho la inversión privada, para que a su vez haya más riqueza en la ciudad, más impuestos y más recursos con que hacer inversión social. En un minuto, Juan Carlos, que nos tenemos que despedir ya, usted decía ahorita una frase, la Medellín del futuro. ¿Cómo se imagina la Medellín del futuro si usted es elegido alcalde de Medellín? La visión mía, que es diferente al futuro, la visión mía del Medellín del 2019 es una ciudad segura, con calidad en educación y competitiva. El 16 de julio próximo, con el apoyo del canal de Telemedellín, el CAEP, Centro de Análisis y Entrenamiento Político, la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, con el apoyo, como lo dije, de Telemedellín, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Universidad Cooperativa de Colombia, Plaza Mayor, con un papel muy destacado, vamos a hacer el primer encuentro internacional de estrategia política. Plaza Mayor se vincula al encuentro y además estamos en su casa, en sus instalaciones. Vienen 3 conferencistas internacionales, uno de México, asesor del presidente Calderón, uno de Argentina, en el 2012 seleccionado como uno de los 10 mejores consultores políticos del mundo, y una conferencista de Venezuela, asesora de Enrique Capriles. La entrada es gratuita para ustedes, para las campañas electorales, los vamos a invitar próximamente, para generadores de opinión. Las personas que estén interesadas en participar en este evento pueden comunicarse al 311-0075 y allá les van a dar más información. Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Debate Abierto, ayudarnos a entender este proceso difícil que hay para llegar a una alcaldía como la nuestra, la alcaldía de Medellín. Bueno, Carlos Andrés, muchas gracias por invitarme al programa y a todos los televidentes una feliz noche. A ustedes igualmente les agradezco su compañía y los esperamos en una semana con el remate de esta serie con los aspirantes a la alcaldía de Medellín. Soy Carlos Andrés Pérez y les deseo una feliz noche.